En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. En sábado Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Soy el hermano Rafa, misionero de la alegría, y voy a compartir con ustedes un comentario al Evangelio del martes 20 de enero de 2026, tomado de San Marcos. En este Evangelio se nos narra cómo Jesús iba caminando entre unos sembradíos de trigo, y los discípulos arrancan espigas, les quitan la cascarita y se las empiezan a comer. Los fariseos critican esta acción de los discípulos de Jesús, y eran muy fijados en lo que hacía Jesús y sus discípulos, porque lo que Jesús decía era incómodo para ellos. Entonces querían atraparlo en el error y le presentaban cuestiones, preguntas, y Jesús les respondía. Esto era normal entre los rabinos en aquel contexto. Era normal, eran discusiones teológicas que tenían entre ellos. Entonces querían hacer caer en el error a Jesús, pero Jesús nunca cae en el error. Era imposible. Jesús siempre aclara, más bien, y los exhibía, a ellos los exhibía y hacía que ellos cayeran, o más bien, sí, cayeran en la cuenta de sus propios errores. Los dejaba calladotes, ¿no? Entonces, pues critican a los discípulos porque estaban comiendo espigas de trigo, y ellos consideraban que eso era trabajo. Y recordemos que el sábado era el día de descanso para aquellos, para los judíos. Entonces era sagrado, era un día que era obligatorio guardar el descanso. No se podía trabajar, era hacer lo mínimo durante el día. Incluso habían llegado a la exageración de contar el número de pasos que cada persona tenía que dar en ese día para no incumplir la ley, ¿no? Esos ya eran desarrollos, elaboraciones posteriores, ¿no? No era propiamente la ley de Moisés tal como él se las dio. Eran más bien tradiciones humanas que el mismo Jesús llega a criticar. Entonces consideran que eso era trabajo, por lo tanto estaba prohibido. Y Jesús responde indicando que el sentido de la ley es la salvaguarda de la dignidad humana. Primeramente responde poniendo a David, que es una autoridad para los judíos, como ejemplo. Pone a David como ejemplo cómo comió panes en sábado, y panes del santuario. En ese entonces no había templo todavía, pero había un santuario que estaba construido con tiendas, ¿no? Entonces pone a David como ejemplo, primeramente. Entonces es una autoridad. Jesús cita a una autoridad y luego les explica el sentido de la ley. Toda norma debe estar en virtud de esto: salvaguardar el amor. Ese es el origen de toda norma y su sentido y su fin último, ¿sí? El amor. Entonces, esto implica velar por la dignidad de la persona. Es más importante que una persona coma a que una persona no coma, es mejor, ¿sí? Entonces, la ley debe velar para que la persona humana esté bien, porque el ser humano es imagen de Dios. Ese es el sentido de la ley de Dios. Ese debe ser el sentido. Ahora bien, con la llegada de Jesús, el mismo Jesús y la Iglesia purifican la ley de Moisés, porque además Jesús es el nuevo legislador. Bueno, Jesús es Dios y Dios siempre fue el legislador. Entonces Jesús, Dios, es el que dice qué leyes pueden continuar
y qué leyes ya no continúan en esta nueva alianza que vino a inaugurar Jesús, en este reino de Dios que vino a traer Jesús al mundo. Pues la Iglesia, con lo que se quedó de aquella ley de Moisés, fueron los 10 mandamientos. Quitó todos los preceptos rituales, quitó todo, ¿sí? Todo eso era nada más una preparación para que llegara la nueva ley, la ley del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo pueda habitar en el corazón del hombre, el hombre debe amar, debe ser un ser de amor, un ser de donación, de respeto al otro. Y los 10 mandamientos son aquellas normas que nos permiten preservar el amor, que nos permiten velar por el bien de la persona, no atentar contra ese bien. Son límites a nuestra acción que además salvaguardan nuestra libertad. No son límites a nuestra libertad, sino que la salvaguardan, ¿sí? Esos son los 10 mandamientos. Esa es la ley con la que la Iglesia se quedó. Estos son para evitar que atentemos contra el bien de las personas. ¿Por qué no debo mentir? Pues porque las personas tenemos derecho a conocer, a encontrarnos con la verdad. ¿Por qué no debo agredir a alguien? Pues porque cada uno de los seres humanos es imagen de Dios. De alguna manera, cuando agredimos a alguien, indirectamente es como si agrediéramos a Dios. Además, ¿cómo voy a atentar contra alguien al que Dios ama tanto, que es mi prójimo? ¿Sí? Entonces, ese es el sentido de la ley. Muchas personas, hay preceptos que pues como que no les gustan tanto, ¿no? Como que dicen, yo del cristianismo pues me quedo esto otro, pero algunos que otro mandamiento pues como que lo descarto, ¿no? Lo descarto. Por ejemplo, pues eso de ir a misa los domingos y fiestas de guardar, pues como que qué flojera. No. La ley de Dios salvaguarda el amor que le debemos a Dios y el amor que le debemos a aquellos a los que Dios ama, que es nuestro prójimo. Entonces, ese es el sentido de la ley, es el sentido de cualquier norma. Entonces, así como nos lo transmite la Iglesia, pues aceptemos esos preceptos, esos mandamientos. ¿Por qué? Porque son ayudas que la Iglesia nos proporciona para asegurar que estamos amando al prójimo y así el Espíritu Santo pueda habitar en nuestro corazón, santificarnos y llevarnos al fin último para el cual pues fuimos creados, que es la comunión plena con Dios. ¿Sí? Finalmente decir que Jesús responde con autoridad. Miren, sin querer queriendo me ha estado tocando hablar de este tema de la autoridad, pero es algo que ha estado presente en estos evangelios que me ha tocado reflexionar aquí en San Marcos, siendo acompañado por San Marcos. Él habla con autoridad, él dice, a ver, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado, o sea, yo puedo derogar esa ley cuando yo quiera. Pero ¿cómo? Si es un precepto divino, está en el Génesis, por ejemplo, está en el Éxodo también. El sábado es el día que Dios descansó, es un precepto que Dios mismo le dio al pueblo de Israel. Pues si Jesús dice yo puedo cambiar esa regla del sábado, indirectamente está diciendo que Él es Dios. ¿Sí? Jesús es Dios, Jesús está diciendo yo soy Dios, yo puse esta ley, yo la puedo quitar. ¿Sí? Entonces, pues esa es la autoridad que Jesús tiene, es una autoridad de aquel que es Dios. Pues gracias por seguirnos escuchando, que Dios los bendiga abundantemente. Soy el hermano Rafa, misionero de la alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús, quédate con nosotros. María, Reina de la Comunidad, quédate con nosotros. Se los pedimos con todo el corazón. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.